Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a todas, todos los colegas que están, compañeros que están acá presentes, que se sumaron a este espacio. Le damos la bienvenida. Este es un encuentro que estamos desarrollando entre compañeros y colegas investigadores y del campo de la política educativa. Que vamos a abordar el tema de experiencia escolar y participación juvenil en el marco de lo que es esta semana, semana de UNIPE. Hola. Lo que les pido por favor es si se pueden mutear eh, para eliminar un poco los ruidos que medio molestan para la grabación, ¿no? Por si algunos no me conocen o algunas, mi nombre es Marcelo Krichevsky. Yo soy docente e investigador en la Universidad Pedagógica, también en la Universidad Nacional de San Martín, y en el marco de la UNIPE dirijo la especialización en política educativa. Y este encuentro tiene como propósito, lo que el título plantea, ¿no? Y por el cual muchos y muchas de ustedes se sumaron y se inscriben. Quiero antes de nada poder presentar a los colegas que están colaborando y trabajando en este espacio y con los cuales pensamos un poco este encuentro. Por un lado se encuentra Pedro Núñez, que bueno, antes que nada te agradezco, Pedro, la disponibilidad y la posibilidad de sumarte a este espacio. Pedro es investigador del CONICET, con sede en Ixal, Flaxo, y docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Es el coordinador académico del doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo, donde dirige el grupo de estudios sobre ciudadanía, transición educativa y convivencia. Ese firmó el 5, tiene que salvar ella. Wow, entonces hay que llamarlo a Por Natalia. favor, los micrófonos. Gracias. Por ahí quería decir algo del currículum, andás a ver. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, podés decir si querés cambiar algo ahora. Y básicamente sus investigaciones rondan en gran parte a la temática que hoy vamos a estar, con la cual vamos a estar reflexionando, sobre desigualdades en la escuela secundaria, experiencias juveniles y ciudadanía. Y a propósito de la participación de Pedro, yo voy a estar, entre otras cosas, haciendo la presentación de un excelente libro que él acaba de publicar hace pocos meses, que se llama Hoy es Mañana, Reflexiones sobre el Tiempo, Escuela y Jóvenes, de Editorial Aike. Por otra parte, nos acompaña Martín Almuna. Martín es asesor docente responsable de la línea Participación, Democracia y Producción de Lenguajes en la Dirección Provincial de Educación Secundaria de la provincia de Buenos Aires. Entre otros dispositivos, coordina lo que se denomina Tramar Escuelas y el Consejo Consultivo de Estudiantes de la Dirección Provincial. Es profesor de Historia, diplomado en Ciencias Sociales, magíster en Didáctica de la Universidad Autónoma de Barcelona y magíster en Periodismo Documental de la Universidad de 3 de Febrero. Bueno, vamos a trabajar con la siguiente metodología. La propuesta que nosotros pensamos es trabajar en 2 rondas de presentaciones. Una tiene que ver con poder compartir nuestra perspectiva sobre la experiencia escolar juvenil en Argentina, específicamente en el nivel secundario.
Eso va a ser una primera ronda, donde básicamente vamos a estar teniendo unos 15 minutos aproximados de intervención, cada uno de los participantes. Entre los participantes, además de coordinar este espacio, yo también voy a hacer mi presentación. Y en una segunda ronda vamos a estar como abordando más la temática de participación juvenil, para poder luego llegar a podríamos decir, un tercer momento, que es un momento más bien de debate, de intercambio, de preguntas, de comentarios, que desde ya está abierto el chat, por si quieren, a medida que vayamos planteando cosas, ideas, etc. El chat va a estar abierto y disponible para todos y todas, y luego, por supuesto, con manos que se levantan, y no somos muchos, así que tenemos la posibilidad de hablar con bastantes posibilidades. Les recuerdo que en el chat hay un link para que todos lo abran y puedan anotar algunos datos de ustedes, porque es la forma que después puedan ustedes recibir el certificado de la asistencia al encuentro, en la medida que, por supuesto, les resulte necesario, o bueno, lo quieran tener. Es el único modo de luego poder tener eso, ¿sí? Si no se anotan en ese link, después es medio complicado por el sistema que hay en esta semana que ustedes lo puedan recibir. Así que bueno, traten de hacerlo. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. La verdad que la cuestión de la experiencia escolar es una temática que ya viene estudiada por diferentes teóricos de la sociología y también del campo de la filosofía de hace bastantes años. Quizás hay una mirada, digamos, en algún punto, podríamos decir, Foucaultiana, que hay sobre la experiencia escolar, en el sentido de pensar la experiencia escolar como un proceso de fabricación, ¿no? Propio de una maquinaria, de un dispositivo pedagógico. Quizás es el modo de poder pensar la experiencia escolar en la escuela moderna, ¿no? Puedo conectar el... ¿Perdón? Se ve que se abrió otro micrófono. Digamos, ahí Jorge La Rosa y otros colegas tienen varias referencias sobre esta cuestión, y donde, bueno, en ese marco, de esa forma de definir la experiencia escolar, se entrecruzan discursos que definen la verdad del sujeto, las prácticas, también formas de subjetividad. Jorge La Rosa plantea la idea de la experiencia también como acontecimiento, ¿no? Como eso de algo que me pasa, como una experiencia en sí. Y bueno, es una forma de entrarle quizás conceptualmente a la concepción de experiencia. También hay otras referencias más muy utilizadas, y muy utilizadas tanto en los trabajos de Pedro como en trabajos que yo pude elaborar a propósito de mi tesis de doctorado, que son dos autores por ahí para muchos de ustedes bastante conocidos, como Dubetti y Martuchelli, donde la experiencia aparece, digamos, como la manera en que los actores individuales y colectivos combinan diferentes lógicas de acción que estructuran el mundo escolar. Ahí, digamos, quizás son... es una conceptualización, este tema de las lógicas de acción, que ayuda mucho a entender a la escuela secundaria hoy,
no solamente en el contexto de la obligatoriedad, sino también en escenarios que en ciertos casos acontece, vinculado con el declive de la autoridad, con la destitución de ese modelo tradicional de la escuela moderna, básicamente porque en esta perspectiva no solamente aparece una mirada asociada a la integración, que la experiencia plantea, o sea, esta integración en términos de aprendizajes de reglas, de normas, de valores, sino otros aspectos de la experiencia que tienen que ver más con la estrategia que tienen los adolescentes y jóvenes para poder moverse, para poder circular en el espacio escolar, para poder resistir en ciertos casos a ciertos modelos, a ciertas culturas, y jugar con ese tipo de procesos, ¿no? En términos de integración, a veces también de oposición, y también de adaptación, en términos de la incorporación de reglas que le permiten, como muchos decimos, la construcción del oficio de estudiante. La verdad que en Argentina hay muchos trabajos, por suerte, ya realizados sobre el campo, lo mismo que en otros países de América Latina, y donde en muchos de los casos el foco de estas experiencias, de estos estudios, están vinculados con la recuperación dentro de lo que es la experiencia del plano de los afectos, ¿no? El plano de la sociabilidad, el plano de la posibilidad de estar juntos, elementos que los adolescentes y jóvenes plantean como algo que la experiencia de transitar por la escuela le genera. En ese sentido, la experiencia escolar en muchos casos se transforma en un soporte, ¿no? También un concepto que trabajan muy bien Dubetti y Martuchelli. En el caso, digamos, de la tesis que yo elaboré, que es mi tesis doctoral, mi mirada sobre la experiencia tuvo que ver con las experiencias de reingreso a la educación secundaria de adolescentes y jóvenes de sectores de altos niveles de vulnerabilidad. Quizás, si bien sobre esta cuestión se vino trabajando bastante en la última década, mi interés fue mirar y analizar hasta qué punto estas experiencias de reingreso se constituyen en mecanismos de mediación en relación a lo que significaría la restitución del lazo social. La tesis se denomina Experiencias escolar de reingreso y lazo social. A propósito de eso, yo les dejo un link en el chat, que es un artículo que tiene que ver con esta tesis, y que bueno, es un artículo corto que les puede permitir a aquellos que estén interesados bucear un poco algunos de los elementos que la articulan. Pero básicamente la intención fue mirar diferentes instituciones que plantean modos alternativos en términos de la gramática escolar, del formato escolar, que no son formatos solamente alternativos a partir de políticas del Estado nacional o el Estado provincial, sino también alternativas pedagógicas que se construyen desde organizaciones de la sociedad civil. O sea, la intención era poder mirar qué diferencias o qué aspectos cualitativos podían presentarse entre instituciones estatales, como son las escuelas de reingreso de la Ciudad de Buenos Aires, otra experiencia que a partir del 2015 dejó de existir, como fueron los CESAG, los Centros de Escolarización para Adolescentes y Jóvenes, en relación a los bachilleratos populares, que es el tercer tipo de institución que en esta tesis se analizan.
No la voy a hacer larga porque si no puede ser un encuentro aburrido en ese punto. Solamente quisiera identificar 3 dimensiones, sí, que en la tesis se rescatan respecto de el vínculo entre experiencia escolar y lazo social, o sea, por dónde yo intento mirar este punto de articulación. Por un lado, lo que son los procesos de sociabilidad, es decir, qué sucede en ese proceso de ingreso, qué relaciones pedagógicas se producen. Aquí quizás hay una recuperación bastante intensiva en cuanto al uso del autor, que es Alex Honneth, para poder pensar dinámicas de reconocimiento que se producen en estas instituciones, pero también poder reconocer procesos de conflicto, procesos de oposición, procesos de resistencia a la autoridad, que surgen en una primera etapa, y cómo luego, a partir de ciertas relaciones, como lo denomina Lawrence Cornu, de confianza, se comienza a constituir fuertemente y básicamente en las instituciones de corte estatal procesos, yo diría, de conformismo. Entonces, siguiendo a un autor que también recupero bastante, que es Paul Willis, mientras Paul Willis, en un trabajo muy interesante que habla acerca de los adolescentes y su experiencia escolar en Inglaterra, que es otro escenario, por supuesto, década del 70, habla de procesos de oposición y de la contracultura escolar. En el caso de esta tesis, yo me opongo al enfoque de Willis y digo que lo que suceden son procesos de conformismo. Procesos de conformismo y de adaptación con bajo nivel de reflexividad y cuestionamiento, ¿no? Este es un planteo que hago respecto de los procesos de sociabilidad en las instituciones de carácter estatal, y las denomino así aquellas que devienen de políticas públicas de los estados, en este caso tanto de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad de Buenos Aires, en relación a las escuelas de reingreso. Quizás un contrapunto que hago respecto de del tema de la sociabilidad aparece en los bachilleratos populares, donde si bien inicialmente uno puede encontrar puntos de conflicto y ruptura, cuando hablo de puntos de conflicto y ruptura hablo del pasaje, como también lo plantea en su momento parte del libro que luego voy a anticipar de Pedro, de la esquina a la escuela. Esto es de la calle a la escuela, de adolescentes que han estado bastante tiempo por fuera del sistema. Lo que sucede en el caso de los bachilleratos es que luego de un proceso también de cierta conflictividad inicial para adaptarse a las regulaciones que le plantea también el propio bachillerato, lejos de haber una conducta de conformismo, lo que se observa son una lectura más crítica, ¿no? No solamente una lectura más crítica respecto del bachillerato, sino del mundo social en general. Aquí quizás lo que intenta mirar la tesis es cuánto de las condiciones de escolarización operan para darle una cierta singularidad a cada experiencia escolar, a la propia experiencia, y por otro lado, cuánto de el tipo de relaciones pedagógicas que se instituyen, si son relaciones asociadas al reconocimiento, al desprecio, y dentro del reconocimiento, si es un reconocimiento solamente emocional y afectivo, o si es un reconocimiento asociado a el reconocimiento en términos de derechos, ¿no? Que ese es otro plano que plantea Honneth, y que podríamos decir que solamente en ciertos aspectos uno puede encontrar el reconocimiento asociado al derecho,
y lo que surge más en el plano de la práctica pedagógica es un reconocimiento emocional y afectivo, particularmente porque estamos hablando de contextos que están en una situación en el borde, podríamos decir, de altos niveles de exclusión social. Hay otros 2 puntos de la tesis que tienen que ver, hay muchos, porque es una tesis bastante extensa, pero dentro de los que yo quería plantear, y no los voy a plantear por un tema de tiempo, pero simplemente planteo los títulos. Hay otro título que es El oficio de estudiante, y cómo las formas particulares, cómo se configuran en cada uno de estos escenarios, qué características adoptan. Y finalmente un tercero que tiene que ver con las anticipaciones de futuro, ¿no? Cómo se producen estas anticipaciones, qué niveles de continuidad en términos de estudios en el nivel superior o universitario se producen. Quizás, lejos de pensar que son opciones de terminalidad, en muchos casos hay sorpresas, porque los niveles de anticipación de futuro son significativos, son interesantes en términos de posibilidad de proyecciones, cuestión que uno podría pensar los efectos que tiene la experiencia escolar en términos de la posibilidad de imaginar el mañana, ¿no? Y a propósito de imaginar el mañana, voy a engancharlo, voy a enganchar esta frase con el libro de Pedro. Porque el libro de Pedro, como les comparto acá en pantalla, se llama Hoy es Mañana. Y un poco imaginando el encuentro de hoy, yo le propuse a Pedro presentarle el libro, porque pienso que para todos aquellos que o forman parte de la especialización en política educativa, o es una temática que los atrapa o les interesa, me parecía que era un libro que era necesario compartir públicamente y que valía la pena ponerlo en juego en un espacio de estas características. Es un libro largo, grande, que Pedro generosamente me lo envió a mi casa. Tiene cerca de 200 páginas, y les quiero comentar un par de cosas que me parecen sumamente interesantes poder compartir en esta primera ronda, y que por supuesto luego Pedro va a agregar, va a negar o va a cambiar. De todo negar. Bueno. Primero, este es un libro que, además del tema de la experiencia como eje del libro, tiene una preocupación central, a mi gusto, y por supuesto Pedro lo puede negar, que tiene que ver con la desigualdad social y educativa, ¿no? Entiendo que ese es el eje. Es un libro que está integrado por 4 capítulos. El primer capítulo se llama Los jóvenes en la escuela secundaria, nuevo sentido de la experiencia escolar. El segundo capítulo se llama Escuela secundaria y experiencia juvenil. El tercer capítulo se llama Formas de sociabilidad, demanda y ciudadanía. Y el cuarto, la escuela secundaria entre cambios e incertidumbres. Este libro, además de tener el eje de la desigualdad, tiene la habilidad de integrar 2 recursos que para mí son sumamente interesantes. Uno es el recurso de la literatura, ¿no? Porque juega permanentemente con textos que a uno lo ayudan a volar un poco y no a centrarse todo el tiempo con la lectura estrictamente asociada al campo de la investigación. Pero además tiene la virtud de recuperar gran parte de las producciones que está habiendo sobre el campo. Con lo cual, leer el libro es como recuperar gran parte de un estado del arte que Pedro intenta permanentemente incluir en cada uno de los apartados.
simplemente para mencionar algunos aspectos, y luego por supuesto le quiero ya dar la palabra a Pedro. El primer capítulo es un capítulo que para aquellos y aquellas que están como investigando o interesados, o por supuesto mirando desde el campo de la política las desigualdades, mira en forma bastante interesante y actualizada algunos datos acerca de las desigualdades, no solamente en Argentina, sino con una lógica más bien regional, porque intenta plantear una lectura también comparativa. Y algunas noticias son buenas las que no trae, ¿no? Como por ejemplo, cierta disminución cierta mejora en las tasas de promoción entre el 2012 y el 2018, una estabilidad en los procesos de abandono, donde estamos en cerca del 10%, una mejora también en términos de disminución de los niveles de repitencia en el periodo 2012-2018, pero también nos plantea como las rupturas que aparecen en el sistema en términos de ciclo básico y ciclo superior, una lectura sumamente interesante en poder pensar qué sucede entre ciclo básico y ciclo superior en términos de las transiciones, a lo que le suma, por supuesto, la complejidad que significan las desigualdades sociales desde la perspectiva de Dubet, en términos de las desigualdades múltiples. Cuando hablamos de las desigualdades múltiples, hablamos no solamente de las desigualdades de clase, sino de género, de etnia, las desigualdades territoriales, o sea que no es un capítulo que intente mirar solamente datos, sino que mira esa complejidad que significa la desigualdad en términos de estos otros aproximaciones, ¿no? Ahora, otro elemento que, y con esto cierro la presentación, que a mi gusto me llamó mucho la atención, es la recuperación de la dimensión del tiempo escolar, ¿no? Esta cuestión que Pedro lo intenta desarrollar fuertemente en uno de los capítulos, nos hace cuestionar acerca de qué pasa con el uso del tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo en términos de lo que sucede con las nuevas generaciones que ingresan al sistema? ¿Y qué pasa con el tiempo no solamente en clave de cambios en el régimen académico o nuevos formatos que intentan flexibilizar ciertos tiempos en términos de diferentes opciones de cursada, etcétera, como se fueron produciendo en Argentina en los últimos 15 años, sino también qué sucede con el tiempo en el plano de la subjetividad, ¿no? Esa otra dimensión que es acerca de qué me sucede a mí, qué le sucede al estudiante, qué le sucede a los docentes. Y por supuesto que es un libro que la pandemia está atravesando el libro, porque la pandemia, en conversaciones que tuve con Pedro, bueno, fue la posibilidad también de repensar la pandemia, ¿no? Entonces también la pandemia está ahí presente en este libro, porque aparece el tema de qué pasa con el tiempo, o la gestión de otras temporalidades, como se dice en el libro, en relación al uso de las nuevas tecnologías, las desigualdades en términos de conectividad, ¿no? Y bueno, y toda la cantidad de tensiones que se producen en un escenario de confinamiento, de distanciamiento, y qué pasa con la práctica docente en ese proceso. En definitiva, digamos, el tiempo, digamos, aparece en este texto no solamente como una dimensión estructurante de la institución escuela, porque como todos sabemos, el tiempo define
la producción de edades. Solamente en la escuela tenemos sobreedad, en el resto de nuestra vida social todos tenemos sobreedad y no es un problema, pero solo en la escuela se constituye como problema, ¿no? Pero la escuela tiene un modo de construirse donde el tiempo se constituye en una dimensión fundamental. Y también el tiempo hace que las trayectorias tengan ciertas características, en algunos casos con características lineal, y en otros con características de intermitencia, como muy bien en este libro se plantea. También, por supuesto, el tiempo estructura el trabajo docente, le da identidad, le da ciertas características. Quizás, y ya cerrando, uno podría pensar, y en el libro se plantea, cómo hay formas de clasificar diferentes momentos en cómo el tiempo actúa, ¿no? El inicio o el ingreso a la escuela, los momentos de pasaje de la escuela primaria a la escuela secundaria, o inclusive del ciclo básico al ciclo superior, los imaginarios de futuro, cómo interviene también el tiempo, y cómo también uno puede pensar cómo en instituciones de contextos más vulnerables se producen o se producirían procesos de segregación, donde esa experiencia escolar aparece fragmentada. Pero a mí lo que me gusta es que es un libro que no tiene una salida fácil respecto del problema de la segregación, porque a veces parecería que la segregación, en términos de posibilidad, se transforma en un problema. Y en una página, a mí me gusta mucho una frase que aparece ahí, que lo que nos dice es la regularización, que la segregación se puede profundizar en algunos establecimientos, pero también se puede revalorizar dicha propuesta educativa en función de la trama barrial y de la proximidad. Y me parece que es interesante poder pensar cómo la segregación puede tener un doble sentido, a veces de ser un obstáculo para la construcción de la ciudadanía, pero al mismo tiempo ser una posibilidad de inclusión social y educativa. Me parece que en ese punto, y por supuesto ahora Pedro puede negarlo o cuestionarlo, su propia frase, nos plantea algo paradojal, pero algo interesante para pensar la complejidad del problema. Bien, el capítulo 3 es otro punto, tiene que ver con la participación ciudadana, que después seguramente Pedro va a retomar, y el cuarto capítulo tiene que ver con un diálogo sumamente hermoso, muy lindo, que Pedro, junto con la editora de la editorial Aike, Roxana Peraza y otros colegas investigadores, tienen con estudiantes acerca de la escuela, acerca del sentido de la experiencia, que, bueno, se transforma en un diálogo sumamente rico, interesante para dar lectura. Bueno, hasta acá un poquito este libro, hoy es mañana, y bueno, ahora sí, por supuesto, te doy la palabra, Pedro, para que desdigas todo lo que dije hasta aquí. Muy bien, bueno, muchas gracias, Continúa. Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por la generosidad en la lectura y los comentarios. Primero, antes de comentar algunas cuestiones, y en todo caso negar y reconocer otras, déjame agradecer especialmente a la UNIPE por organizar estas semanas así tan interesantes de discusión, de debate, de posibilidad de intercambio entre colegas, investigadores, investigadoras, docentes y personal, bueno, vinculado a distintos aspectos de las políticas educativas. Y a vos especialmente por la invitación a la lectura. Es un gusto enorme para mí compartir este espacio con vos y con Martín. Veo ahí un montón de caras y de nombres de gente conocida, así que es una alegría
verles por ahí. Bien, a ver, en relación a lo que planteabas, quería retomar un poco la idea de poder pensar la experiencia escolar y la temporalidad. Creo que ahí hay un punto, digo, vos hiciste un muy buen recorrido teórico, ¿no? Conceptual sobre la noción de experiencia, esta idea de Duvet y Martuchelli ya clásica, ¿no? De poder pensar las distintas lógicas, ¿no? La experiencia como aquello que imbrica lo social y lo individual, es decir, no es meramente individual y no es meramente social, sino que hay condiciones en las cuales los sujetos desarrollan los distintos procesos de subjetividad. A mí me gusta mucho esa idea porque implica recuperar el peso que tienen las instituciones, incluso en momentos de incertidumbre, incluso en momentos de transformación de su rol, incluso en momentos de, si se quiere, mayor debilidad de aquellos soportes clásicos que sujetaban a las personas. Creo que hay algo ahí, agrego un último incluso, perdón, incluso en momentos de declive de la institución a la Duvet, ¿no? Que va a retomar más adelante en sus planteos, hay algo ahí que hace que la experiencia escolar no sea igual de acuerdo al tipo de institución en el cual uno estudia. O trabaja, acá habrá muchos docentes, o transita, ¿no? O conoce, o manda a sus hijos, hijas y demás, o conocidos. Digo, efectivamente hay algo ahí que me parece fundamental de reposicionar el peso que tienen las instituciones y particularmente para quienes trabajamos temas educativos desde ya o en establecimientos el peso que tiene la institución escolar. Ahí, bueno, por supuesto que también están los desarrollos de Joan Scott, digo, cómo aparece, cómo es distinta la experiencia de acuerdo al género, ¿no? Y como la experiencia de las mujeres, de las disidencias, tiene un aspecto particular al cual hay que recuperar, ¿no? Y replantear, pensando fundamentalmente que la escuela tiende a procesos de homogeneidad, ¿sí? Tiende a una construcción de un universal que al mismo tiempo que construye ese universal y esa igualdad, también deja a algunos, algunas por fuera de esa construcción de universalidad. Pero a mí me parece interesante también pensar qué características tiene el universal que se va construyendo en distintos momentos históricos y cómo eso lleva a distinto tipo de experiencias escolares. Otra cuestión que ahí intento pensar en el libro, en ese capítulo que bien señalabas, es qué pasa con la experiencia en tiempos de mutación de las instituciones, ¿no? Esto ahí ya Martuchelli es más bien el que plantea o que retoma solamente esa idea de un sujeto que tiene que sujetarse a sí mismo, ¿no? Cuando estamos atravesando la incertidumbre, cuando ya los soportes tradicionales de la modernidad no alcanzan o están desdibujados o dejaron de existir en diferentes contextos, ¿qué ocurre o a qué pueden apelar las personas para sujetarse a sí mismas? Y el sujetarse a sí mismas no significa que lo hagan enteramente de manera individual, sino que también ahí, nuevamente, son las instituciones las que pueden proveer de soportes de distintas características. Algunos más débiles, algunos más sólidos, algunos intermitentes, ¿sí? Y quizá creo que hay algo ahí para pensar en las políticas educativas y en lo que ocurre en las escuelas en general, a partir de poder explorar precisamente en cómo esos soportes, o mejor dicho, en qué características adquieren esos soportes, ¿no? Es lo mismo contar con un centro de estudiantes en una escuela que en otra, es lo mismo que haya un consejo de convivencia, es lo mismo que haya tutores, es lo mismo que haya proyectos específicos sobre tal o cual temática, pero no solamente su existencia, sino sobre todo la incidencia que tienen esos proyectos, esas intervenciones en las experiencias educativas juveniles. Por ahí hay algún micrófono abierto. Por favor, que está abierto. Bien. Y cierro un poco con esto. Bueno,
el libro intenta pensar las experiencias juveniles en una escuela secundaria que está diversificada, digo, ¿no? Que tiene, por un lado, todavía la educación encarna algo de aquella vieja promesa de la igualdad, me parece, y mucho más en esta semana con hechos tan trágicos que pasaron estos días. Digo, efectivamente hay algo ahí de la posibilidad de ser igual a otras personas que la escuela sigue encarnando en los distintos territorios por los que se transiten, y que no ocurre lo mismo con el espacio público, con el mercado de trabajo, con distintos espacios de socialización por los cuales las niñas, niños, jóvenes transitan en paralelo. Pero al mismo tiempo sabemos que esa experiencia está diversificada. Es decir, hay una encarnación de lo que en algún momento hablamos acerca de la cierta pulsión igualitaria, ¿no? De poder creer o poder tener la expectativa de que asistir a la escuela me va a convertir en igual a otra persona. Una ficción maravillosa, ¿no? Digo, convengamos que si nos vamos a creer ficciones, mejor creer ese tipo de ficciones, porque sabemos que eso no ocurre, o sabemos que es raro que ocurra, o sabemos que es difícil para no bajonearnos y bajar todas las banderas, pero aún así es una ficción tentadora en la cual creer. Y creo que gran parte de las experiencias escolares juveniles tienen que ver en cuánto se sostiene o no esa ficción, por más que sepamos que es una ficción. ¿Sí? Si no podemos sostener ni siquiera la ficción, ahí estamos en experiencias extremadamente desiguales. Creo que ahí hay un punto a repensar para poder plantear las dinámicas que adquieren las desigualdades en la actualidad, que como bien decías, bueno, el libro tiene esa intención de pensar de manera transversal la construcción de la igualdad y la contracara, la desigualdad. Todo el tiempo, cuando construimos igualdad, también estamos construyendo desigualdad. Cierro con esto. La temporalidad es una rendija que me permite pensar precisamente experiencias que son desiguales, ¿no? Porque precisamente el tiempo, si es un tiempo escolar, a ver, ahí lo podemos plantear al menos de dos maneras. Por un lado, ese tiempo, de qué forma, ese tiempo escolar, de qué manera estructura y ayuda a sostener la temporalidad juvenil, el tiempo de las personas, ¿no? Cuánto la escuela incide en las formas de organización de nuestra vida cotidiana y sobre todo de la vida cotidiana de las personas jóvenes, de las y los jóvenes. Y por otro lado, esa vivencia de la temporalidad que es distinta en las nuevas generaciones de acuerdo a esa proyección escolar de una manera sincrónica de transmitir los conocimientos, de pensar en trayectorias que son lineales. No digo que todo el mundo lo haga, pero en general hay una idea, ¿no?, de lo escolar, de pensarse en esos planos de linealidad. Y todo el tiempo, y acá por suerte hay gente de la docencia y la política educativa que lo retome, que plantea estrategias para trabajar con eso, todo el tiempo nos damos cuenta que la temporalidad juvenil va por otras dinámicas. No solo porque hay una vivencia del tiempo presente, sino sobre todo porque las dinámicas culturales están planteadas o están pensadas más bien en esas dificultades para proyectar. Que no quiere decir que no imaginen futuro, sino que quiere decir que hay estímulos desde el consumo, desde las tecnologías, desde el mercado, desde varios ámbitos de socialización que llevan a imaginar todo el tiempo la posibilidad de acceder de manera inmediata a las cosas. Y los procesos educativos requieren de tiempos largos. Digo, que estemos todos acá reunidas, también requiere de tiempo. Tenemos que poner en suspenso otras cosas que queremos hacer en paralelo, dedicar un rato a sentarnos frente a la computadora 2 años después de la pandemia, ¿no? Y seguimos, pero planteamos un ámbito que implica ponernos a pensar en estas cuestiones. No quiere decir que al mismo tiempo no estemos quizá chequeando el WhatsApp o pensando qué vamos a comer esta noche o si llegó tal o cual persona a casa o qué tengo que hacer en un rato, ¿sí? Lo podemos hacer al mismo tiempo. Imagínense las nuevas generaciones, o sea, las nuevas generaciones lo hacen a una velocidad aún mayor que nosotros, ¿sí?
Y creo que ese es el vínculo que hay que tratar de reconstruir. No para que sea una escuela que se adapte a esos tiempos juveniles, sino para que los considere, para que vea cómo genera estrategias, cómo genera políticas, cómo genera prácticas educativas que, considerando esas dificultades en el vínculo generacional, aún así permitan pensar y permitan desarrollar tiempos más largos, tiempos de otra espera, tiempos de logro de una satisfacción, pero que no es inmediata, sino que precisamente es disfrutable en el trayecto. El problema, pienso, es que muchas veces estar en la escuela no es disfrutable, aunque las personas jóvenes quieran hacerlo. ¿Sí? Es decir, ellos quieren, de hecho durante la pandemia lo notamos y se revalorizó y todas las investigaciones lo mostraron de esa manera, que lo que extrañaban era estar en la escuela. No sabemos muy bien qué pasaba antes o si les gustaba o no estar en la escuela, pero, o si aprendían o no me quiero meter en eso, pero sí, todas las investigaciones mostraban que buscaban volver a estar ahí, volver al encuentro, volver a la emoción, porque como bien vos decías, esto de la esquina, la casa, el ingreso a la escuela, tiene que ver con la sociabilidad juvenil en un tiempo muy, muy fundamental de construcción de identificaciones. Doy un paso más y cierro con esto. Creo que está logrado, está garantizado que las personas jóvenes quieren estar en la escuela. Lo que tenemos que seguir repensando es lograr que efectivamente esa experiencia sea gratificante para la mayor cantidad posible de personas. Ahí está, me parece, el desafío que tenemos desde la investigación, desde las políticas educativas y desde la tarea docente cotidiana. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a Martín Almuna. Ya lo presenté a Martín, así que Martín, te súper agradezco tu tiempo, tu disponibilidad para participar, para que pensemos también este encuentro juntos. Así que bueno, Bueno, buenísimo. tenés la Yo palabra, gracias. también comienzo con un agradecimiento, digamos, a la UNIPE, a Marcelo. La verdad que para nosotros hay muchos compañeros y compañeras del equipo que en la dinámica de la gestión es muy necesario todo el trabajo y las investigaciones que los diferentes grupos como ustedes y de la academia nos brindan, ¿no? Que a veces la dinámica de la gestión nos priva de estos tiempos de reflexión. Así que realmente gracias. Bueno, nosotros como para enmarcar, si bien hemos visto a muchos compañeros y compañeras que hemos recorrido en las escuelas y nos conocemos, sin marcar desde dónde vamos a hablar, que es de la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Entonces, entendemos lo que trabajamos en el nivel, y lo queremos mucho, en el caso mío ya van casi 27 años. Cuando hablamos de la escuela, estamos hablando de la escuela secundaria, ¿no? Que eso me parece que era un punto de partida también interesante. Y también desde la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Nosotros somos el equipo de participación, democracia y producción de lenguajes. Nuestro director es Gustavo Gali, que él, más allá de que le ha dado un nuevo impulso a la participación que veníamos realizando de años anteriores, particularmente también tiene un recorrido y una expertise en el tema, y a partir de estas nuevas ideas que va incorporando Gustavo, surgió la posibilidad de crear el Consejo Consultivo, que lo vamos a dejar para la segunda ronda para referirnos a eso. ¿Sí? Bueno, nosotros después para pensar en la experiencia escolar, en clave de lo que venían hablando tanto Marcelo como Pedro, lo pensábamos como con dos temporalidades. Una de ellas, la línea de nuestro trabajo comienza con la gestión de Miriam Saswell durante la pandemia. Y ahí veíamos como un quiebre en cuanto a la experiencia escolar que nosotros pudimos recopilar durante la pandemia y en la etapa post-pandemia. ¿Sí? Sí, durante la pandemia nosotros recorrimos virtualmente la provincia varias veces con un dispositivo que llamamos promotores y promotoras en participación estudiantil, que lo que planteábamos era que por región educativa las y los chicos hacían un tránsito de 4 o 5 encuentros que tenía como finalidad poder desarrollar el gran desafío de, en algunos casos, sostener y demás los centros de estudiantes. ¿Sí? Planteamos una participación en un marco donde no teníamos
encuentros físicos, entonces eso generó también todo un desafío muy grande. Pero lo que pudimos observar en este dispositivo de recorrido por todas las regiones educativas, en cierta demanda de los estudiantes, tenían algo que planteaban, que se planteó también acá, para acompañar las trayectorias escolares de sus compañeros, compañeras, ¿sí? También la pandemia sufrió diferentes etapas y esto hizo también a la participación de las y los estudiantes, pero era muy común el tema de las demandas para poder participar en las escuelas con las pocas actividades presenciales que se podían hacer, cuando era el reparto de los cuadernillos, ¿sí? O en los módulos alimentarios, una fuerte presencia del centro de estudiantes y aún de chicos y chicas que no estaban en el centro, pero que se sentían como convocados en esa tarea. Otra cosa que fue muy interesante también, que nosotros a veces podríamos plantear desde el mundo adulto, ¿no? Como ciertos estereotipos, como del adolescente ensimismado en sí, con demandas propias, y muchas de las cuestiones que nos han llegado y que veíamos de participación de los estudiantes, el foco estaba puesto en el otro. Nosotros en estos recorridos que hacíamos, que eran 5 encuentros, que empezamos con la historia de los centros de estudiantes y terminábamos hasta en una agenda donde ellos debían construir, planteando nosotros aportábamos el instrumento, pero los contenidos tenían que decidirlo cada uno de los centros. Una de las cuestiones que fue un denominador común es el tema de la salud mental, como un eje central. Y es interesante porque muchos centros de estudiantes se dedicaron directamente a hacer relevamientos propios, con formularios y demás. Y después, bueno, hubo todo un debate en cómo se daba respuesta desde el sistema educativo a estas cuestiones. En el caso particular nuestro, luego de la pandemia, desarrollamos con otras líneas de la dirección, con la CENAF, y la Dirección de Psicología, un dispositivo que se llamó Revincular, donde los mismos jóvenes buscaban e identificaban problemáticas y tendían puentes con sus compañeros. En ese marco también desarrollamos diferentes estrategias. Una de ellas es lo llamamos el GPS de la participación. Era un documento que es interactivo, que planteaba a partir del estado de situación del centro de estudiantes, ¿sí? Si bien la pandemia hizo que se pierda cierta continuidad en cuanto a participación de los centros más organizados, también es cierto que permitió, o al menos nosotros pudimos observar, que se desarrollaron cuerpos de delegado u otras formas, no tan orgánicas, pero sí que convocaba a estudiantes interesados. Entonces ahí le planteamos este dispositivo que es situado, que es hacer un diagnóstico de su centro de estudiantes, y con que es un PDF con varios hipervínculos, que se hace la pregunta: ¿tengo centro de estudiantes? Si la respuesta es no, me lleva a cuál es el paso que debería hacer. Si me dice que sí, avanzamos a construir el padrón y vamos dando modelos. Eso nos generó un diálogo interesante con estudiantes que se comunicaban directamente en la línea al correo de participación. Y luego de la pandemia lo pudimos desarrollar de manera presencial. A ver, ¿se escucha? Sí. Ahora sí. Ah, perfecto. En este caso de acá, y ya digamos pensándolo un poquito más en clave de lo que fue otra de las cuestiones que luego desarrollamos, fue comenzar a trabajar con los acuerdos de convivencia, ¿sí? Acá también, yo digo, nosotros tuvimos, luego de la pandemia, apareció en escena un nuevo emergente, que es el tema de la convivencia. Si bien durante la pandemia, la virtualidad hizo que se pongan en escena nuevas cuestiones que quizás antes la escuela no estaban
en el centro, que es la convivencia digital, ¿sí? Si bien teníamos de la pandemia este tema que veníamos trabajando, la vuelta a clases nos trajo de nuevo cómo convivir con un otro, ¿sí? Que parecía, en algún momento, algunos decían, compañeros, teníamos que empezar a refundar, desde la dirección se hizo un documento que se llama Refundar el Vínculo, ¿sí? Porque parecía que teníamos que repensar, a partir del trabajo de una compañera, que es Sandra Alegre, que viene trabajando el tema hace tiempo, teníamos que volver a pensar cómo nos relacionábamos con ese otro distinto. ¿Sí? Bueno, y acá también, yo digo, de nuevo, quizás uno cuando está en la investigación puede ajustar un poquito más las categorías. Nosotros durante la presencialidad ya dimos vuelta toda la provincia, esta es la segunda vez que lo estamos haciendo, recorriendo cada una de las regiones educativas y los distritos escolares. Y a veces yo digo, corremos ahí, tratamos de ajustar a los dispositivos situados, porque corremos el riesgo de quizás hacer una reunión importantísima en número, en organización, en una región educativa, y luego de ahí extraer generalizaciones, ¿no? Entonces yo digo, por eso cuento más el dispositivo y no tanto en ciertas cuestiones que van saliendo como emergentes, que después en la segunda ronda la podemos mencionar, pero siempre con el límite de que son situaciones particulares en cada distrito o en cada región educativa, ¿sí? Entre ellos, lo que pudimos observar con los centros de estudiantes, con los encuentros, que hay una demanda interesante de participación de las y los estudiantes, ¿sí? Y contradictoriamente también hay una demanda a asumir desde el mundo adulto un acompañamiento de esa participación, ¿sí? Doy un ejemplo. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con centros, yo particularmente planteábamos y discutíamos en el equipo de repensar la figura del docente consejero que suelen tener los centros de estudiantes, en función de una mayor autonomía, de un proceso. Y luego cuando comenzamos a recorrer las diferentes escuelas, ¿sí? En las escuelas allí donde no tenían centros de estudiantes, veíamos que nos demandaban mayor participación, mayor espacios de escucha, mayor acompañamiento para el armado del centro de estudiantes. Y cuando depositamos la mirada en las escuelas donde sí hay centros de estudiantes, vemos que en la gran mayoría hay una figura que puede ser desde el preceptor, preceptora, el equipo directivo o el docente consejero en sí. Así que nos parecía como también importante traer esta cuestión de aquí que se puede presentar también como una fortaleza y también como un elemento para pensar que es cuál es la autonomía que podemos construir y cómo construir ese rol que nos están pidiendo los y las estudiantes para fortalecer estos procesos de participación. Bueno, y después nosotros en la línea, que lo voy a nombrar ahora y lo dejo para la segunda parte, específicamente trabajamos con acuerdos de convivencia, con centros de estudiantes y con este dispositivo que hemos llamado Tramar Escuela. ¿Sí? Tramar Escuela es un dispositivo, decimos, de sensibilización que damos a conocer de qué se trata el Consejo Consultivo de Estudiantes de la Provincia de Buenos Aires. No sé, Marcelo, si avanzamos en la segunda parte con alguna intervención más sí. y después lo dejo desarrollo de estas. Si querés meter ¿Avanzo? el video y avanzar con lo de Dale, participación, genial. perfecto. Entonces, bueno, el Consejo Consultivo lo cuento brevemente y después vemos un videito. Me parecía importante reponer de manera directa la voz de las estudiantes. El Consejo Consultivo fue creado durante la gestión de Gustavo Gali, como una idea que nos trae al equipo, que tuvimos la suerte de poder encarnarlo y llevarlo adelante en todas las regiones educativas. Y consiste, como dice el nombre, en un órgano de participación que es que asesora, que reflexiona sobre aquellas políticas educativas que tienen que ver con los estudiantes. El Consejo Consultivo tiene 2 representantes por cada región educativa, 2 titulares y 2 suplentes. Y tenemos una sesión de 2
2 sesiones anuales presenciales y el resto del año trabajamos de manera virtual. ¿Sí? En la resolución que hemos construido, que ha creado este Consejo Consultivo, intentamos de dar cuenta de la diversidad de toda la provincia, de esta rica y extensa provincia de Buenos Aires. Entonces, cuidamos de mantener cierta representatividad o cierta expresión. Decíamos que al menos exista un estudiante que le ha tocado maternar o paternar, un estudiante que sea de escuelas con pluriaños, rurales, un estudiante que sea de escuela concentrada además de tal matrícula, bueno, de diferentes colectivos y diversidades, bueno, y así sucesivamente. Y después, uno de los desafíos grandes que se nos presentó en el momento de construir el Consejo Consultivo, teniendo en cuenta la diversidad y la dimensión de la provincia de Buenos Aires, era cómo construir esa representación. ¿Sí? La verdad que era construir un sistema electoral en la provincia era una tarea titánica. Entonces, después de mucho debate, discutimos y llegamos al acuerdo de que sea por sorteo. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, quizás no es un criterio de representación, pero cada uno de los estudiantes expresan a las juventudes. Y entonces esto nos generó un mayor desafío, por suerte también es una riqueza, que no construimos el consejo que nosotros nos quedaba más cómodo con las pibas y los pibes que piensan más parecido a nosotros, sino con la diversidad que implica ese sorteo que se hace a partir de un QR que se anotan en diferentes lugares, donde muchos de ellos, de los consejeros y consejeras, no los conocíamos previamente, y se dan los debates que se dan en las juventudes, desde sus opciones políticas hasta su falta de, o supuestamente, descreimiento o no de la política, como puede suceder en un aula. Creo que eso es una fortaleza y un desafío que tiene este consejo. También una cuestión que lo hemos tomado desde el equipo, que es evitar el cómo sí. No nos interesaba hacer la foto del consejo, sino construirlo, y eso implicaba no subestimar la complejidad y la profundidad del pensamiento que tienen las y los adolescentes. Entonces nos animamos a explicarle la estructura que implica la dirección de secundaria, los límites que tiene, las posibilidades de lo que sí podemos transformar. De la misma manera que hicimos el recorrido de cómo se construye una política pública, como para que nadie se sienta defraudado. Entonces hablamos, así como nosotros le decimos a nuestros inspectores, a nuestros directores, que hay una agenda de trabajo, que también el Consejo tiene una agenda y tiene que construir de trabajo, donde hay políticas públicas que la vamos a hacer y la vamos a transformar en el corto plazo, porque es posible, y en otras que implican otros actores, otros espacios institucionales desde el Estado, que a veces nos exceden, pero que tenemos que traer en diálogo, pero que también es parte de cómo se construyen los consensos en la democracia. Uno de los temas que nos animamos a poner en valor, que es lo que plantean ellos, que a veces nos cuesta mucho transitarlo desde el sistema educativo, que es el ausentismo docente, que es una preocupación, ¿sí? Con la complejidad que tiene y desde un enfoque de derechos, sin hacer una cuestión cortoplacista o darle una respuesta cerrada. Muchas de las cuestiones, nosotros decimos, son preguntas que nos traen desde el Consejo y que nos seguimos haciendo y que quizás no son de fácil resolución, porque tienen una complejidad interesante. Y así sucesivamente se fueron dando, bueno, diferentes debates que se dan a partir del Consejo. Muchas veces las y los estudiantes nos plantean cuestiones normativas o de formas de organización que están en el sistema educativo, ¿sí? Pero que no se aplican o que deberían aplicarse de maneras distintas, ¿sí? Una de ellas nos pasó en cuanto a la convivencia escolar, donde se planteaban mayores espacios de participación, donde se construían órganos de participación muy parecidos a los que tenemos, ¿sí? Como propuestas nuevas que también daban cuenta que quizás eran figuras ausentes en algunas escuelas, al menos donde estaban estos consejeros y consejeras.
Y como para ya pasar el video y no demorarme en esta parte, tomamos, por ejemplo, en la resolución, la 1235, que se hizo desde la Dirección de Educación Secundaria, que actualiza la resolución anterior, que nosotros celebramos, pero que ya tenía sus años, que era la 1709, que era del 2009. En la nueva resolución incorporamos otras dimensiones que a nosotros nos parecían novedosas y que tenía que ver con estos 3, casi 4 años de dar vuelta y de escucha permanente en los espacios de participación estudiantil. Entonces incorporamos una dimensión nueva y problematizamos, que es la ciudadanía digital, ¿sí? Incorporamos algo que es una de las primeras demandas sentidas de los estudiantes, que incorpora un enfoque a partir de incorporar la ESI como enfoque de derechos, ¿sí? Trabajamos sobre la vestimenta escolar como parte que adoptan las subjetividades de las y los estudiantes. Estoy corriéndonos de esto ya de si es la gorrita, si es el pelo, ¿sí? Y los mayores espacios de participación, incorporamos la figura del representante del centro estudiante en el SIC, que nos parecía novedoso, la figura de los no docentes como auxiliares, y después ciertas formas también de democracia que hacían a la construcción de los acuerdos de convivencia, ¿sí? En la 1709, que fue muy potente y partimos de ella, no es un cambio sino una profundización, nos planteaba cierta conceptualización ya clásica entre participación real y participación simbólica. Ahí nos parecía que había que darle una vuelta, no solamente por las formas de participación en los entornos digitales, sino que también el simbolismo hace a la politicidad y a los entornos de construcciones políticas. Entonces nos desplazamos con una nueva conceptualización donde hablamos de participación formal y participación efectiva, entendiendo esta última, que es aquella la que disputa las relaciones de poder en la escuela, la que tiene que ver con el gobierno escolar, la que afecta a los intereses de los grupos estudiantiles. Y también incorporamos en esa resolución la lectura entre pares, una vez que están los consejos, los acuerdos institucionales de convivencia elaborados, proponemos una lectura entre equipos de directivo o aquellos que los equipos designen, como una lectura entre pares, no como y que luego después pase a la famosa, que ya conocía, que era la comisión distrital, que es la que hace en acto normativo estos acuerdos. Parecía como una instancia de democracia y de aprendizaje y coaprendizaje entre pares interesantes. Y por último, incorporamos las jornadas escolares de convivencia, que a diferencia de las jornadas institucionales, que nos parecen bien, que tienen que ver con una cuestión de derechos y de formación en horarios de trabajo, aquí lo que incorporamos es la figura de los estudiantes, y allí donde es posible de las familias, que es un proceso a construir también, porque es relativamente nuevo esto. Ahí con eso, y ya después paso el video, tenemos una anécdota de Estamos cortos de tiempo, Martín. Bueno, lo cierro con esto entonces. Perdóname, pero estamos como muy jugados. Sí, ya lo cierro entonces. Con unos chicos que nos planteaban con las jornadas institucionales, nos preguntan, pero sin cuestionarlo, sino casi a término informativo, dice, ¿qué hacen en las jornadas? Porque nosotros estamos afuera jugando a la pelota y vemos que los docentes van a clase, pensamos que nadie viene. Entonces ahí empezamos con ello a construir la idea de la jornada escolar, donde sea un encuentro entre los diferentes actores de la comunidad educativa, donde todos estén adentro de esa jornada, ¿no? Bueno, más o menos por ese lado es donde vamos trabajando. Les comparto brevemente un video cuando tiene la voz propia de las y los estudiantes, y ya con esto terminamos, al menos yo de mi parte. Hacer algo en las horas libres, hacer algo productivo en las horas libres. Habría una caja de temas que tengan talleres de convivencia, que se dé política, cómo votar,
mejoras, proyectos. Ella comentaba que en horas libres decoran el salón, hacen algo por y para la escuela. Igual está Arreglamos bueno. la escuela. Vos vas a la caja de temas y buscas un taller de educación sexual, ponele, ¿no? Y lo llevas a tu curso. Si saben que los vas a dar vos, me parece que no te van a ir igual. Para mí yo pienso al revés. Para mí si eres un adulto ya le van a hacer cara como Sí. que es otra clase y no te van a dar bola. Para mí capaz el delegado de cada curso debería estar comprometido a que tiene que hacer. Y aparte que no sea una charla, porque yo creo que a nadie lo puede sentar 3 horas y decirle un montón de cosas, porque cansa, verdaderamente cansa, y no te van a querer escuchar más. ¿Por qué los métodos de evaluación funcionan y por qué no funcionan? Porque si elegimos evaluación, creo que la mayoría es porque algo no nos está funcionando a todos. Y creo que es en general, porque es verdad. Si hay algo que no funciona, ¿qué no funciona? ¿Qué funciona? El estudiar 2 días antes de la prueba, recordar, plasmarlo y chau, me olvidé. No, hay que enseñarle mediante la argumentación. Capaz que sabemos, lo entendemos, pero no sabemos cómo plasmarlo en una hoja, expresarlo, claro. Sería presentar un poco más de desafíos, porque a vos te dan las preguntas, el texto, leer, responder y listo. Entonces no desarrollas nada. Entonces estaría bueno buscar otro método también para salir de ese copiar y pegar, digamos, por así llamarlo. Hacer un consenso entre docente y alumno y elegir la forma de cómo te va a dar clase durante todo el año. No, ponele, en historia, tranquilamente te pueden dar dos posturas. Bueno, separan el salón en dos mitades, claro. Vos sos unitario y vos sos federal. Defendés tu postura y en la otra, y después cambian, ¿entendés? Entonces ambos comprenden las dos partes. Claro, todo teoría. Yo puedo desarrollar más la oralidad y el pensamiento, debatir y poder razonar lo que estamos escribiendo o diciendo. En este sistema no aprendés, memorizás, que es la misma estructura, que no hay nada nuevo, que todas las materias se evalúan igual, que hay obligación de tener pruebas, que hay poca versatilidad en método de enseñanza y evaluación. Eso fue lo que anoté yo. Entonces cerramos en que la repetición es una problemática. Bien. La repetición Es una problemática. es una problemática, sí. No hay evidencia empírica que la repitencia sea efectiva. Ese es un punto de síntesis. Sí, igual depende de la situación de por qué repitió, o sea, por qué se llevó la Nunca materia. te llevaste una materia, ¿no? Pero nunca. ¿Cuánta gente hay? Che, ¿cómo sabes para ver cuánta gente hay acá? Arrancamos con uno de los primeros que tenemos, que eran los modos que rindió. O sea, y si le pregunto algo del año pasado, no saben ni qué vieron. Sirve un número para evaluar. Un número puede definir a alguien y una nota, ¿sí? Y es suficiente como para decir aprendió, no aprendió y evaluar una trayectoria. El hecho de desaprobar un examen y que el examen sea lo principal para definir un trimestre, una nota y que te vayas a diciembre, es mucho estrés. Y no, un examen no es la única forma que tiene un docente o que debería tener un docente para poder evaluar una trayectoria educativa. Y tengamos en cuenta que la nota no es solo la evaluación, sino un conjunto de cosas que hacen que yo pueda aprender o no aprender. Pero yo, si tengo ganas y sigo adelante, creo que también eso se tiene que valorar. Bueno, Martín, muchas gracias por el video, por el testimonio. Seguramente este video va a traer seguramente comentarios en el chat y luego los recuperamos. Acerca de la participación, no sé si Pedro querés sumar un aporte, una reflexión sobre tu mirada, sobre lo que quieras decir. A ver, sí, en primer lugar, nada, me gustó mucho la idea, la propuesta, siempre escuchar las voces juveniles. Acá somos la mayoría de personas adultas y estamos hablando de la experiencia escolar juvenil entre adultos, ¿no? Siempre recuperar las voces juveniles, esto que una chica decía por ahí, si viene un adulto no le van a dar bola, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Porque a veces pensamos que incluso con propuestas que pueden ser atractivas, entre múltiples comillas, como hablar de géneros y sexualidades, hablar de la participación, hablar de sus derechos, hablar de la memoria reciente, pongamos lo que quieran, para ellos y ellas sigue siendo un contenido escolar. Y entonces hay ahí algo de la confrontación, incluso ahora que nos preocupa tanto el surgimiento o no de la circulación de discursos más de las nuevas derechas. Digo, hay también escenarios donde pueden confrontar, donde no significa que estén más cerca o menos de tales o cuales posturas, sino que aparece ahí un adulto
que viene a decir algo que no deja de ser un contenido escolar. Por suerte son contenidos escolares más cercanos, si se quiere, a las posiciones que la mayoría de acá, de quienes estamos acá, compartimos, pero no tenemos que dejar de leerlo en esa clave. Porque si no vamos a leer la apatía o el desinterés o incluso la confrontación juvenil de manera equivocada, me parece. Y eso nos va a desilusionar, porque va a decir, ¿cómo no quieren participar? ¿Cómo no quieren hacer tal o cual cosa? ¿Cómo? ¿No? Me parece que hay ahí, está buenísimo el video de la reflexión de esto que traía Martín. Bueno, con Martín nos hemos cruzado en otra oportunidad, con Gustavo ni que hablar. Digo, más allá de cercanías o diferencias, siempre está buenísimo escuchar que la política educativa está pensando desde claves juveniles, ¿no? Y esas claves juveniles son incómodas. Propiciar la participación juvenil tiene que hacernos algún tipo de ruido. No tiene que ser cómoda para las personas adultas en el sentido de, bueno, organizamos el centro de estudiantes y listo, nos quedamos tranquilos, es un contenido, nos dicen desde la dirección provincial que hay que hacerlo, o hay que formar el consejo de convivencia, o el acuerdo, lo que fuera. Digo, está buenísimo, son todos objetivos loables, pero hay algo ahí que nos tiene que molestar. Porque si no, me parece que ahí deberíamos preguntarnos qué es lo que está planteando o qué es lo que está haciendo, qué es lo que estamos haciendo de manera equivocada para que efectivamente esas voces juveniles no puedan desplegarse completamente. Ahí en el libro, y cierro con esto porque estamos medio cortos de tiempo, lo que planteo son distintas escenas escolares. Me parece que son las mismas que, o son similares a estas que trae el video que comparte Martín, ¿no? Los distintos momentos, qué es la evaluación, sirve o no repetir, cómo enseñan tal o cual cosa. En el libro trabajo mucho esta idea de con quiénes pueden hablar, ¿no? A veces pueden hablar más de política o de sus derechos en matemáticas que en construcción de ciudadanía, o que en historia, ¿no? Que a veces asociamos como ciertas asignaturas o ciertos proyectos o ciertas actividades como es el lugar de la política, de la construcción de ciudadanía, y en realidad la construcción de la ciudadanía es un concepto áspero, no lo niego, pero esa construcción de ciudadanía transcurre en el estar en la escuela, en los distintos espacios, en cuánto pueden circular, con quiénes hablan, cómo muchas veces en el trabajo de campo nos planteaban estas cuestiones de, bueno, pero ¿les interesa realmente mi opinión o me están evaluando cuando me preguntan qué pienso de tal o cual cosa? ¿No? O sea, recuperar esas voces juveniles y tenerlos en cuenta, insisto, con lo que planteaba al principio, no para hacer o acomodar la escuela al gusto juvenil, porque no va por ahí. La escuela tiene una función, una sociedad podrá gustarnos más, menos, lo que fuera, y hay también allí momentos o situaciones que incluso planteaban ahí los mismos estudiantes. Bueno, no todo lo que quieren hacer se puede cambiar, porque hay un rol institucional, hay un rol docente, hay algunos contenidos que hay que transmitir, y está buenísimo que eso pase también, pero sí para habilitar estas voces. Creo que lo que deja el video es precisamente la riqueza de lo que ocurre. Por ahí alguien decía, bueno, que es una experiencia gratificante. Bueno, una experiencia gratificante es que tus voces sean consideradas, que sean escuchadas, ¿no? Más allá de si después se toma la decisión que vos querés, sino ese habilitar la posibilidad de la participación me parece que es fundamental y que hace que una experiencia juvenil esté mucho más enriquecida que otra. Así que bueno, iría por ahí y cierro con esto. Bueno, Pedro, gracias. Yo la verdad que me pareció sumamente interesante y también aplaudo la iniciativa que Martín describió con mucha claridad y presentó el análisis, y la verdad que me sumo quizás a algún comentario que recién hizo Pedro. Creo que el video está presentando otra cara de los jóvenes cuando se ponen a dialogar y a decir cosas, ¿no? Que no es la cara con la que en muchos casos la investigación y también el campo mediático, que es otro campo para analizar acerca de qué se dice de los jóvenes, particularmente, digo, hoy
y ayer fueron días bastante despiadados respecto de los jóvenes, pensando también en lo que nos conmovió como país, la muerte de una nena de 11 años, digamos, y en su experiencia escolar, valga el tema de estar yendo a la escuela, ¿no? Y en ese marco también aparecen los jóvenes, en ese lugar punitivo, en ese lugar asociado a la violencia, en ese lugar descalificador y por otro lado de ya estar planteando la baja de la imputabilidad por parte de casi todos los referentes de los distintos arcos políticos. Los jóvenes están ubicados en ese lugar, por un lado del desinterés, para lo cual los investigadores nos tenemos que cuidar mucho, porque cualquier texto a veces puede ser mal utilizado en algún punto, el desinterés, el aburrimiento, esta cuestión de la que hablamos muchos que tiene que ver con las bajas intensidades, y que si bien es un concepto de Gabriel Kessler que lo fuimos recuperando en distintos contextos, creo que hay que manejarlo con sumo cuidado por lo que significan los distintos escenarios en el que se despliegan las trayectorias, las características, quién evalúa que es altamente o bajamente intenso. Y creo que lo que Martín está planteando es otra cara, es la cara de los jóvenes que están disputando también incluso la propuesta curricular. Están diciendo aspectos vinculados con los conocimientos, también con formas organizativas de la escuela, y es algo que se escucha poco no solamente en los discursos mediáticos, sino también en el campo de la investigación. Entonces, la verdad que es una posibilidad de reubicar a los jóvenes como un actor central en la agenda educativa, y quizás mi preocupación es cómo este plano de la participación en los contextos más críticos, en algún punto es una arena poco pensada, ¿no? Poco pensada porque ahí lo que se disputa es otra cosa. Son las estrategias de reproducción, son las estrategias de inclusión, en algún punto por algunos llamados de baja intensidad también. Y entonces ahí uno podría pensar que los procesos de democratización, si bien se amplían y llegan, también hay contextos donde esa democratización todavía hay muchas deudas pendientes, ¿no? Creo que ese quizás pueda ser un tema de un próximo conversatorio, pero es qué pasa con la participación en escenarios donde las dinámicas sociales y familiares son de tanto nivel de vulnerabilidad como la que podemos pensar con lo que pasó el día de ayer en Lanús, que el plano de la participación está muy lejos del horizonte, está muy lejos de las inquietudes, de los intereses, porque hay otras inquietudes que tienen más que ver con, en este caso, la agenda de la seguridad, la agenda de otras cuestiones que empiezan a aparecer en el cotidiano, y donde estos elementos quizás aparecen más lejanos, ¿no? Simplemente esta reflexión, algunas de estas cosas yo también las pienso en mi tesis, porque cuando uno habla de los consejos de convivencia, de los centros de estudiantes, de todos estos dispositivos, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué sucede en las orillas, en los contextos? Y sucede poco. Y entonces, no solamente porque hay poca iniciativa a veces institucional, sino también porque las demandas son escasas en términos de ese tipo de reflexividad que Martín muy bien presentó en su presentación y también en el video. Bueno, son las 19:31, nos excedimos bastante, porque nos comprometemos en lo que queremos decir y nos genera mucha, ganas de hablar, pero tenemos que cortarla y sí dar la posibilidad de que puedan todos hablar ahora, por lo menos en un tiempo corto. Yo anoté algunos aportes que ustedes hicieron, los comparto acá brevemente en pantalla.
Y por supuesto, en estos 15 minutos que tenemos, nos vamos a dar 15 minutos más. Habíamos previsto hasta las 7:30, nos vamos a estirar un ratito para dar un poco más la palabra. Yo simplemente acá estoy poniendo en esta hojita que comparto lo que estaba copiado en el chat. Y si alguno o alguna, ahí veo una colega, Lourdes Juanes, que está levantando la mano, y si hay otras manos, démonos unas 5 o 6 manos, si les parece, para completar estas intervenciones que hicieron por chat, y luego, bueno, hacemos una última ronda con Martín y Pedro, de respuestas y comentarios, y cerramos. Así que bueno, Lourdes, tenés el micrófono. Gracias, Marcelo. Bueno, saludo a todos y a todas. Un poco quería comentar algunas cosas que se me dispararon mientras los escuchaba. Es la primera vez que los escucho. Yo me desempeño en el nivel superior. Justamente hace un rato estaba en la charla que estaba dando Marisa Gori, directora de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires, presentando las políticas estudiantiles en nivel superior. Creo que dije que yo me desempeño como CIPE, que es coordinadora de políticas estudiantiles, en un instituto superior de formación docente que tiene casi 3.000 estudiantes, y pensar el nivel secundario, y creo que en un momento ustedes lo plantearon, la relación del nivel secundario con otros niveles, ¿no? Y cuando pensamos en el nivel superior y en la formación de profesores que van a habitar esas aulas y esas instituciones secundarias, me parece que es algo que debemos repensar y articular. Por momentos noto en el nivel superior que nos encontramos con una mirada muy residual, donde es difícil instalar la habilitación de la voz de los estudiantes, ¿no? Porque la autoridad docente, el saber académico, tiene una presencia muy fuerte en... Está bien, digo, pero en esto que decíamos, está bien que haya transmisión, creo que como decía Pedro Núñez, no lo quiero citar mal, pero por otro lado, me parece que tenemos que generar algo que decían los pibes y las pibas en el video, nuevas formas de aprender, nuevas formas de evaluar, donde los estudiantes sean tenidos en cuenta. Y pensar eso pedagógicamente, didácticamente, es algo que tiene que formar parte de la formación docente. Porque si eso no se aprende desde el aula, ¿sí? Creo que no va a haber participación política efectiva, como decían hoy, ¿no? No va a haber la posibilidad de organizarse con otros ante una problemática que puede estar pasando. Lo que nosotros vemos en el instituto es que tras la pandemia y todos los emergentes que fueron pasando, por ejemplo, el que muchos estudiantes que habían iniciado sus carreras en pandemia tuvieran que movilizarse reclamando poder asistir a la institución con sus hijos, fue un motivo de gran movilización. Creo que tenemos que salir un poco de esa mirada adultocéntrica que, como decíamos hoy, decían ustedes hoy, perdón, a veces somos siempre los grandes hablando de los jóvenes, y creo que hoy habitamos un mundo donde las transformaciones culturales, por suerte, nos están poniendo un poquito más a la par y nos están permitiendo hablar a la par entre distintas generaciones. Bueno, no lo quiero hacer extensa, pero fueron algunas cuestiones que me fueron surgiendo a medida que los escuchaba. Gracias. Gracias a vos, Lourdes. ¿Algún otro comentario, además de los que los que pude copiar del chat, y si surgieron algunas otras cuestiones que no la han escrito, pero las quieren volcar ahora, los y las escuchamos. Bueno, si les parece, vamos contestando algunas cuestiones de los comentarios, y por ahí hay alguna mano que se levanta. Hay un primer punto que plantea una colega que dice: el reconocimiento emocional afectivo no me parece poca cosa, y un camino necesario
para iniciar la restitución de derechos, pero ¿cómo ir por más? Sí, en realidad la pedagogía en clave de derechos tiene que ir por más, ¿no? Y quizás cuando yo planteé cierta restricción en el reconocimiento asociado al plano emocional, es porque quizás en el plano de los derechos aparece todo el horizonte de la transmisión cultural, que es un poco el lugar central que tiene la escuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reconocimiento emocional queda en un lugar flaco, en algún punto, cuando no forma parte de un proceso donde aparece el reconocimiento en clave de derechos. El reconocimiento de clave de derechos se expresa, digamos, en la dimensión de lo curricular, en la enseñanza y también en esquemas de participación y empoderamiento que tienen los y las estudiantes. El planteo mío fue cómo en ciertas instituciones ese plano del reconocimiento aparece más restringido y no aparece de modo ampliado. Una muy breve respuesta. Hay una pregunta, hay otro comentario: sostener la ficción de la igualdad, que cuando todo pareciera negarlo, ¿qué puede hacer la escuela y los docentes? No sé si Martín o Pedro quieren hacer algún comentario. También me parece importante analizar y profundizar lo que quiere decir la escuela como espacio gratificante. Y la más difícil se dejamos a Pedro, ¿no? A ver, la política pública que tiene para decir de esto. No, yo ya contesté la primera, ahora si pueden contestar. Está muy bien. No, es que, a ver, me parece que están buenísimas las cuestiones que salen, y ahí veo también ahora en el chat que plantean algo ahí de, otra vez también sobre el tiempo juvenil, la experiencia gratificante, los vínculos. Creo que no hay respuestas correctas en esto, sino que se trata más bien de cómo estos espacios, y nuevamente agradecer a la UNIPE, a Marcelo y a Martín, estos espacios nos ponen a pensar, ¿no? Y a veces está esta idea, le voy a robar a Inés Dussel, que fue mi directora de tesis, que siempre dice, bueno, cuando iba a una escuela le preguntaban, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, no sé, pensemos juntos, no tengo ni idea qué hay que hacer ahora. No hay una respuesta exacta para las situaciones, sino que de lo que se trata es de poner ideas en movimiento y pensar juntos. Entonces creo que gran parte de estos espacios, de las preguntas que ustedes traen, de lo que se pone en movimiento y en circulación, va por ese lado. Siempre en clave de derechos, creo que eso es básico, es fundamental, poder pensar desde ahí, y después tener en claro que hay cosas en la sociedad que se están moviendo, hay una configuración distinta del nivel secundario, hay otras formas de construir los vínculos. Martín lo planteó con claridad esto, bueno, post pandemia tenemos que, hay algo ahí de los vínculos que se quebró. Digo, el estar con otros requiere históricamente un esfuerzo, ¿no? Notable, esto que Kant llamaba la insociable sociabilidad, ¿no? Tengo que estar con otros a los cuales no soporto. Imaginemos después de la pandemia, donde todas las formas en las que habíamos aprendido a estar con otros no sirven. Digo, atravesamos un tiempo extraordinario, no en el sentido de lo positivo, sino de lo extraño, ¿no? De lo diferente, y de golpe volvemos nuevamente a encontrarnos en las escuelas, que son de los pocos espacios casi de encuentro interclases, y eso implica un ejercicio. Creo que está buenísimo lo que traía Martín, porque es el punto de partida a todo. No podemos pensar en mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en mejorar la participación, en pensar derechos, en los contenidos de los diseños curriculares, si no planteamos de base que hay un vínculo ahí a reconstruir y que hay formas de estar con otros que es necesario repensar. Sobre todo cuando en la pandemia la distancia entre docentes y estudiantes se amplió mucho, y ahí hubo una rendija para la crítica a la escuela, y por lo tanto hay que reponer un lugar de autoridad, hay que reponer un lugar de construcción de vínculo que entiendo es clave, es fundamental,
para que todo lo demás transcurra. Si no está eso, si no pensamos que efectivamente hay algo que es necesario hacer, bien, creo que ese es el punto de partida de la construcción del hoy y a futuro. Así que de mi parte eso, gracias por el espacio y un gusto enorme escucharles y ojalá nos crucemos en otros momentos. Agrego algo muy breve a me encantó la reflexión de Pedro, que nosotros intentamos darla muchas veces. Cuando es así situada, parecería que, entonces, bueno, yo quería la respuesta. Bueno, creo que la respuesta y el desafío complejo es esa. Sí, agregar una cuestión que también tampoco sabemos cuál es la respuesta, porque creo que no la hay, no existe la respuesta, sino hay esa respuesta situada a partir de análisis, de hipótesis de trabajo y demás, que es colectiva, no como frase, sino en la escuela, en el ámbito de la gramática escolar, es haciendo equipo. No hay posibilidad que no sea con otros actores. En Provincia de Buenos Aires logramos tener en cada escuela conformada equipos de orientación escolar, pues que son actores claves también para esta y otras cuestiones. Y brevemente, si tomamos como denominador común la intervención de las y los estudiantes, siempre piden mayores lugares de democracia, que yo creo que es una oportunidad, pero hermosa, porque también implica mayores lugares de responsabilidad. Cuando hablamos del tiempo escolar, plantean, hagamos talleres nosotros, quieren discutir esa gestión del tiempo escolar. Cuando hablamos de evaluación, quieren discutir los criterios, quieren una justicia evaluativa, que es donde ellas puedan construir también esos criterios de evaluación. Y así sucesivamente, no solamente en el centro de estudiantes. Entonces yo digo, si bien no hay una respuesta, creo que el camino del trabajo en equipo, pueden conformar equipos de trabajo, y en el horizonte, que no hay duda que es un piso de acuerdo, que es con los y las pibas, no hay otra manera. Muchas gracias, Martín, y ya con tus palabras vamos a estar cerrando. Yo por mi parte celebro que hayamos podido desarrollar este encuentro. Agradezco mucho a todos y a todas haber estado aquí, participando, escuchando, por parte nuestra, diciendo nuestras reflexiones que tenemos a partir de nuestro trabajo de investigación, de docencia, en el caso de Martín, de un lugar muy importante en la gestión de la provincia de Buenos Aires, en lo que hace a la cuestión de jóvenes. Me preocupa cómo vamos a continuar en términos de, no es una preocupación mía, es una preocupación colectiva, la presencia de los jóvenes que no necesariamente quieren estar con otros, que no necesariamente quieren una mejor democracia, que no necesariamente quieren una mayor igualdad, es también preocupante. Y por supuesto que eso va a merecer otro conversatorio también, es qué pasa con los jóvenes que se identifican fuertemente con gobiernos autoritarios, con gobiernos de derecha, y que también son nuestros estudiantes. Y entonces ahí, desde el campo de la investigación, pero también desde el campo de la política, creo que va a haber que decir y pensar y estudiar muchas cosas, pero bueno, lo dejo simplemente como un interrogante que me llevo también de este encuentro. Nuevamente agradecerles a todos y a todas. Hay muchas caras conocidas. Te veo a vos, Leti, y te daría ganas de darte el micrófono y estarías hablando hasta las 10 de la noche, pero no tenemos demasiado margen. También la veo a Ana, que fue estudiante de la especialización y creo que en este momento estás como directora de una escuela. Y bueno, también muchas caras conocidas y me alegro que puedan haber estado acá presentes en este espacio. Este encuentro está grabado, con lo cual calculo que en unos 15 días todos van a disponer, en la medida que por supuesto lo estén solicitando, pero va a estar en la página web subido de UNIPE, y seguramente yo se lo voy a pasar también a Martín y a Pedro, para que ellos también lo puedan luego difundir en la medida que por supuesto lo quieran hacer. Bueno, nos despedimos acá y nuevamente gracias. Hacemos un aplauso. Que estén muy bien.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Chau, chau. Gracias, Felipe. Chau. Buenas noches Muchas para todos. gracias. Gracias por todo, buenas Gracias a la noches. secundaria. Chau.